efectivamente desde Recoletas, la disquería y librería popular de Recoleta, donde se democratiza el conocimiento a través de la música y los libros, siempre tratando de que el invitado sea interesante y que aporte al pensamiento crítico. En esta oportunidad, el abogado Rodrigo Rettig está con nosotros en concienciaactiva.cl. Así lo encuentran en todas las plataformas sociales. Hola Rodrigo, gracias por aceptar la invitación. Hola César, muchas gracias a usted, a ti en particular, a Ociel y a Conciencia Activa por invitarme a conversar de temas que son relevantes en la esfera pública. Se van a poner envidiosos si no mencionas a todo el equipo. Está Patricio Bacaro también y Vladimir Araya y la Catalina. Vladimir, Patito y la Catalina. Eso. Con cariño va encima. Bueno, a mí el apellido Rettig, al tiro se me viene el informe Rettig y también se me viene la música. No estoy tan equivocado, ¿no es cierto? Efectivamente, Raúl Rettig, bueno, todos los politiqueros sabemos quién fue, y Mauricio Rettig es un director de orquesta. Exacto. No, Francisco Rettig, perdón, Francisco, no Mauricio. ¿Pero qué tienen que ver contigo? Porque Mauricio Rettig es un juez de tribunal oral en lo penal. Ahí está el triunvirato. Raúl Rettig, el del informe, Francisco Rettig, el de la música, y Mauricio Rettig, el juez de tribunal oral en lo penal de Santiago, segundo tribunal oral. Ya, pero ¿dónde topáis tú ahí? ¿Alguno de ellos es tío, primo hermano, pololear con tu hermana, algo así? Ninguno es ni papá, ni primo hermano, ni hermano, menos aún. Todos somos familiares, eso sí, porque nuestros padres eran primos. Ya. Entonces, al final son primos de segundo grado. ¿Y el apellido Rettig, de dónde proviene? El apellido Rettig viene es alemán. Perfecto. Los alemanes de los buenos, sí. No de los Cast. Y de las Matei. Ya. De los alemanes socialdemócratas, de los alemanes de izquierdas. ¿Qué le ha pasado a Alemania, paréntesis, con este tema de los derechos humanos? Me estoy pensando respecto al pueblo palestino. Es tanto el tema, uno se pregunta, es tanta la carga que tienen con el holocausto que uno lo entiende, me parece tremendamente válido que se hagan cargo de la historia, etc. Pero ¿por qué tiene que cargar con eso el pueblo palestino? Te lo pregunto a ti como abogado. Sí, es muy buena pregunta. Ayer leí de que Alemania cortaba el envío de armas a Israel, pero es bastante tardío, ¿no? La reacción. Y yo creo que la explicación tiene que ver con lo que tú estás comentando. La carga histórica de haber cargado con el holocausto hace de que tengan una sensación de culpa que les impide ver objetivamente el conflicto del cual son parte también, porque al enviar armas a Israel, al venderle armas a Israel, están apoyando al genocidio del pueblo palestino. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte porque mandan armas para que asesinen a un pueblo indefenso. A través de un mecanismo que tiene resabios parecidos a lo que hizo Hitler con los judíos. Pero es que eso es doblemente fuerte. ¿Esto podrá quedar sin sanción? No, yo creo que no. No puede, porque hoy día es Palestina, ¿mañana qué? Sí, la historia de la humanidad te muestra de que los conflictos de este tipo terminan siempre con... Si no mueren los líderes que llevan a este caos, terminan siendo juzgados. Y a mí me parece que la comunidad internacional debería comenzar a apuntar hacia ese objeto específicamente con Benjamín Netanyahu, porque este no es un problema de los israelitas, este es un problema del Estado de Israel de extrema derecha, que a través de un hecho que todos conocimos a fines de 2023 ha tratado de borrar a los palestinos del mapa de una forma brutal, y que esto es maldad pura a mi modo de ver. Tratar de borrar a un pueblo con lo que está haciendo Netanyahu, particularmente el Estado de Israel, es algo que deberíamos reflexionar todos los días. Pero cuando hay maldad pura, me imagino que alguien estará al lado tuyo para decirte, oye Rodrigo, ¿sabes que le estáis pegando a ese niño? Para el escándalo, te lo diré 3 veces, a la cuarta yo creo que te llego, te pesco y te saco, porque está evidente que hay un daño. Y en ese sentido, por Dios, ¿quién es el culpable? ¿El chancho o el que le da la frecha? Sí, claro, ambos. ¿No es cierto? Obvio. Bueno, hoy día queríamos conversar contigo, además de este paréntesis que me pareció tremendamente necesario cuando salió el tema de Alemania, respecto a lo que es la seguridad pública en nuestro país, esta percepción que hay de inseguridad respecto a los delitos, los robos, lo que quiera llamarse la violencia real que existe en Chile. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Sí, es un temazo, y es el tema que yo, donde he podido aportar un grano de arena dando información, es el más importante para mí, porque toca lo que yo hago profesionalmente en el día a día, que en materia de seguridad pública, cuando trabajé en el gobierno de Piñera 1 y Bachelet 2, y yo me dedico a la litigación del derecho penal. Entonces, y trabajé en un estudio jurídico con profesores de derecho penal, y es son aguas que me son muy cómodas, porque es a lo que me dedico día a día. Y yo creo que aquí hay que identificar
eso sí, de que hay una crisis de seguridad pública que es efectiva, ¿ok? Que nace el año 2017 aproximadamente con la llegada de más homicidios, porque siempre hubieron homicidios, pero se dispararon el año 2017 en adelante, y el año 2022 llegan a su pic. Pero el 2023 y el 2024 comienzan a bajar, y el primer semestre del 2025 todo indica que también van a bajar. Y esto, porque lo que pasa es que los homicidios son una cosa, querido César. La evaluación de la ENUSC son dos cosas distintas, que es bien importante también hacer este tipo de pedagogía. Cuando uno habla de delincuencia puede hablar de muchas cosas. Una cosa son los homicidios, otra cosa es la ENUSC, la Encuesta Urbana de Seguridad Ciudadana, que aborda la victimización, es decir, de cada 10 personas, cuántas fueron víctimas de delito, la sensación de inseguridad. Y se mezclan ambas cosas cuando ambas cosas no son lo mismo. Yo ya dije que en materia de homicidio hay un problema que parte del 2017, pero el 2022 llega a su pic y se comienza a contener y comienza a venir a la baja. Pero el problema de la victimización es que la última ENUSC del año 2024 te exhibe de que 1 de cada 10 chilenos son víctimas de delito. 1 de cada 10. El 91,5% de los hogares chilenos no son víctimas de delito. Y cuando tú lo llevas a personas, es el 94% quienes no fueron víctimas de delito. O sea, estamos atendiendo la magnitud del dato. 91% de los hogares no son víctimas de delito en Chile. La encuesta urbana más importante de seguridad pública, que la hace el Instituto Nacional de Estadística, que es absolutamente transversalmente aceptada. Ya, pero ¿por qué entonces la sensación? Y 9 de cada 10 piensan de que están viviendo en el Far West. Es que a eso voy. Casi un 90% de las chilenas y chilenos piensan efectivamente que aquí está quedando la embarrada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, César? De que 1 de cada 10 chilenos no son víctimas de delito, pero entre 8 y 9 de cada 10 chilenos piensan de que están viviendo en el peor país del mundo de seguridad pública. Y que aquí quiero citar al director de la Fundación Paz Ciudadana, que lo entrevistaron, que es una fundación de relativamente de derechas, y dice: Chile es el país más atemorizado del mundo y aquello nos debe llevar a la reflexión. Entonces, este es el diagnóstico. 1 de cada 10 son víctimas, entre 8 y 9 de cada 10 piensan de que están viviendo en el peor país del mundo en materia de seguridad pública. Y aquí viene lo sumamente interesante, César. La ENUSC se encarga de identificar la fuente de esta percepción que es totalmente disociada. Y las noticias de televisión se llevan el primer lugar con el 50% de las respuestas, quienes afirman que la percepción del aumento de la delincuencia siempre va al alza. Ya, entonces vamos a echar la culpa a la televisión. La televisión es la culpable de que casi el 90% de las chilenas y chilenos sientan inseguridad hoy en nuestro país. Es el principal factor en la principal encuesta técnica que identifica la percepción de aumento de la delincuencia. Es decir, a la pregunta: ¿usted cree que la delincuencia en el último año ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido? Y la gente que explica mayoritariamente que ha aumentado la delincuencia, lo explica en 50% por noticias de televisión. Y cuando porque le preguntan país, nivel comuna y nivel barrio. Y cuando se responde por país, la respuesta son las noticias de televisión el principal insumo. Cuando es comuna, el principal insumo son las redes sociales. Y cuando es barrio, son las percepciones de mis vecinos y mi percepción propia. Y baja, es decir, en lenguaje más sencillo, los chilenos piensan que en su país están viviendo en el peor país del mundo en materia de seguridad pública, en su comuna parece que no tanto y en su barrio menos aún, es más seguro. Ya. ¿Se entiende? Y que sí, yo lo entiendo. Me la estoy dando como que tengo el CI bastante alto. Pero eso, ¿cómo lo explicas tú? Ese proceso que se vive entre estas tres instancias que recién mencionaste aquí en concienciaactiva.cl, Rodrigo. Yo pienso firmemente de que las noticias de la televisión tienen un factor fundamental en la percepción de aumento de la delincuencia, además de... Yo no puedo desconocer la sensación de inseguridad de las víctimas reales de delito y de la crisis que parte el 2017 que te dije que en materia de homicidio, hay delitos nuevos, hay secuestros y que hay extorsión. Todo eso, ok, lo doy como verídico y le doy un grado de importancia y verosimilitud en la sensación de inseguridad. Pero yo como en el debate público, yo no puedo soslayar el principal elemento que la evidencia me está mostrando. ¿Y por qué no hay, por ejemplo, una campaña, ya que Televisión Nacional dicen que es de todas las chilenas y los chilenos, una campaña que precisamente aterriza estas imágenes, que aparezca alguien
con tranquilidad y diga, mira, usted se ha fijado que hoy día todos decimos, o la mayoría, pero no es así, le voy a contar. Usted se ha fijado, y darle como un poquito más de piso a la situación. Mira, la forma más clara, a mi modo de ver, o más profesional y más deseable de abordar esto, me han hablado de la ley de medios. Yo no soy amigo de la ley de medios, pero sí soy amigo de las buenas prácticas corporativas por parte de los medios de comunicación. Uh-huh. Y esto ocurre en Inglaterra, por ejemplo, una oficina que se llama Ofcom, y en Canadá, con la CBC, que son las oficinas como el Consejo Nacional de Televisión, algo similar. Y le dicen a los medios de comunicación, ustedes deben hacer buenas prácticas corporativas cuando informan un delito. Entonces, llevado a la práctica, ¿qué hace Canadá e Inglaterra cuando te informan el homicidio, cuando te informan el portonazo, cuando te informan el robo con violencia e intimidación? Lo exhiben, porque aquí nadie está diciendo que hay que ocultar la información y que no hay que exhibir los delitos que ocurren. Pero abajo va una leyenda. Voy a ejemplificar. Usted está viendo un homicidio. Hoy día hubo 2 homicidios en el contexto de una ciudad de 8 millones de habitantes. ¿Qué genera observar el homicidio, pero leer la bajada? La gente dice, oye, ¿sabéis qué? Están matando personas. Pero si yo saco la cuenta, la probabilidad de que yo sea víctima de delito es ínfima. Claro, pero... Y eso te da tranquilidad, porque la sensación de inseguridad que está contaminada por los medios de comunicación, lo que hace es limitar las libertades de las personas. Lo que hace es afectar el comercio, porque el comercio cierra antes. Obvio. Todo esto con una sensación de inseguridad que es mitad verdad, mitad efectivamente por crisis delictual. Se toman de medias verdades para hacer todo, pero... Obvio. Entonces como en materia de seguridad pública, por supuesto, mano dura, vamos a perseguir a los delincuentes, metámoslos presos, pero yo no puedo deshacerme de la otra mitad de la torta, po. Pero Rodrigo, aquí hay un tema de sociedad. Está claro que hoy día tenemos un periodismo fundamentalmente de farándula. Y está claro que cuando algún matinal, algún programa de televisión está entrevistando a una persona que es real, como dices tú, que ha sido víctima de la delincuencia, aquí le están diciendo, ¿cómo se llama? La muelita, a la conductora o al conductor, sobre todo si la persona se pone a llorar o a decir, ¿hasta cuándo? Sí, estamos marcando excelente, porque ahora la cosa está en línea. Sigue, alarga la conversación, alárgale, pregúntale por cualquier cosa, porque la persona está muy bien, estamos marcando excelente. ¿Qué haces tú ante eso? ¿Qué es un poco el reflejo de la sociedad chilena? ¿Te puedo contar una anécdota? Por favor. Cuando yo fui candidato a la Convención Constitucional, la 2, a mí me tocó el programa de Mega que se llamaba Sin Indeciso. ¿Te acordáis de ese programa? Ya, un programa que llevaba candidatos y que lo hacía Juan Manuel Astorga y habían un par de periodistas más. Estaba Tomás Mochetti también. Yeah. Y en la previa estaba la productora del programa y yo le explico esta disociación entre victimización real y sensación. No, en la previa, tomándonos el cafecito, perfecto, comiéndose una galletita. Y yo digo esto y la productora, la más importante del programa me dice, y me mira fijo, y me dice, y me apunta con es que tú no puedes decir eso. Y yo le digo, yo estaba con el periodista de mi partido, que es el Partido Liberal, y que era él quien me había hecho el link para poder ir. Y yo, por respeto a él, no entré en la tensión, en la dinámica de discutirle a la persona porque él me había conseguido todo. Y a Felipe lo vi muy incómodo, al periodista. Pero es muy potente darte cuenta que una persona que se ha dedicado los últimos 15 años al derecho penal a la seguridad pública no pueda decir un dato que lo acredita toda la academia que estudia este tema, porque la productora del programa me dice que tú no puedes decir eso, porque si lo dices, ¿qué le genera al que está viendo la televisión? Oye, aquí hay algo importante al cual hacerle zoom para poder entender a nivel macro, este tema de la inseguridad, que está compuesto por cosas que son legítimas, la sensación de temor es legítima, pero la gente debe entender por qué se produce ese temor. Y si no abordamos las dos caras de esta moneda, que se llama sensación de inseguridad, en donde una cara son los delitos reales y los homicidios y las extorsiones, pero la otra cara son los medios de comunicación, no estamos haciendo flaco favor. Y aquí termino. Esto es directa incidencia de un sector político de la derecha, que es a quien le conviene siempre tenerte a ti en un ambiente atemorizado. Porque hay una cuestión evidente y lógica de que la derecha, a la luz de la gente, como que tendería a pensar de que ellos tienen la solución porque hablan de mano dura, porque hablan de meterlo todo a preso. O hay intereses que no se pueden tocar simplemente. Exacto. Hay intereses que no se pueden... Porque ¿qué pasa, César, si la gente comprendiera esto? Pero es que a eso voy. Es que... ¿A quién votarían en las elecciones? El discurso de mano dura, hay que salir a matar a todos los delincuentes, hay que meterlo a todos presos,
baja de interés, baja en la valoración por parte de la ciudadanía, si la ciudadanía finalmente termina comprendiendo esto que estoy diciendo. Esto no es de ahora, es de siempre que se defienden intereses. Y yo te quiero ser muy gráfico. Sí. El año 1993, imagínate de cuándo te estoy hablando. Viviana Núñez y quien les habla conducía un programa en Canal 13 de televisión que se llamaba Buena Hora. Estuvieron distintos políticos, entre ellos nunca me olvido, Evelyn Matei. Y Evelyn Matei estábamos conversando en el set de televisión de Canal 13. Era a propósito del Día del Trabajador, no recuerdo, pero yo le pregunté a Evelyn Matei en ese programa, bueno Evelyn, ¿y tú con cuánto vives? A propósito del salario mínimo. Quedó la cagada. Oye, llamó desde Leodoro Rodríguez, que era dueño del canal, que cómo se me ocurría hacer ese tipo de preguntas, ¿me entiendes? Eso te demuestra, en ciertos sectores no nomás. Y tuviste me entregaste un input súper importante, que era una parte importante de lo que yo quería explicar. Dijiste, esto es de siempre. Y cuando uno empieza a explicar esto, cuando yo partí explicando esto en este programa, en general cuando lo explico, viene la contraparte y me dice, es que el homicidio del 2017, sí, ok, te doy ese punto. Estamos en un problema, la migración irregular ha traído nuevos delitos, pero esto viene desde al menos el año 2000. Mira, te quiero citar el Dínamo del 21 de agosto del 2012. El problema del homicidio partió 5 años después. CEP, la principal preocupación de los chilenos es la delincuencia, con un 50% de las menciones. 25 de octubre del 2017, la delincuencia sigue siendo la principal preocupación de los chilenos. Tele 13 Radio, encuesta CEP, 11 de septiembre del 2015, 2 años antes de la crisis de homicidio. Delincuencia irrumpe como principal preocupación ciudadana. La delincuencia siempre, desde al menos el año 2000, el Centro de Estudios Públicos y todas las encuestas importantes en materia de seguridad pública y la disociación entre victimización real y sensación, que está totalmente disociada, viene muchísimo antes de la crisis de homicidios que nace en 2017. Sí, pero hay que sacarle partido en el momento que nos conviene, me imagino. Pero esto sirve para entender, porque la gente que está de buena fe tratando de entender esto te dice, oye, estamos en un problema desde el 2017 en adelante, la migración irregular ha traído nuevos delitos, extorsión y homicidio y secuestro. Ok, sí, pero ojo, esto viene de mucho antes. Uh-huh. Por tanto, siempre, esto es como el dibujo animado que le ponían un pastelito a un perro y le ponían como una caña, y siempre el perro perseguía y no podía llegar. No podía llegar a comerse el pastelito. En materia de seguridad pública, si no abordamos esto en profundidad, todo lo que estoy diciendo yo, siempre el progresismo va a estar corriendo detrás de los que van a estar llevando la batuta, que es la derecha, que hay que matarlos a todos los delincuentes, que hay que encerrarlos a todos. Pero si la derecha domina todo o prácticamente todos los medios de comunicación, ¿cómo el otro sector se va a hacer cargo? ¿A través de qué plataforma? A través de programas como estos, a través de intervenciones donde uno pueda estar aportando un grano de arena. Claro, pero está con comprobado, esta información. Rodrigo, perdona que te interrumpa, pero está comprobado que sigue llevando la batuta la Tercera y el Mercurio y los canales de televisión. Toda la razón. Sobre eso prácticamente nos basamos todos para los temas. Así es. Lo que dice el Mercurio, lo que dice el... Y por eso es importante en materia de política pública plantearlo esto como buenas prácticas corporativas, porque es imposible que los medios de comunicación ahí se nieguen. Que es distinto de la posición más extrema de decir, ley de medios, vamos a prohibir que hablen de determinada cuestión. Va a generar una tensión inmediata en los medios de comunicación y en la ciudadanía en general. Pero si tú lo abordáis desde una perspectiva, oye, ustedes son los que están incidiendo, son el principal factor en la sensación de percepción de aumento de la delincuencia. Como yo, gobierno, no voy a poder hacerme cargo de eso en una mesa de trabajo. Usted, medio de comunicación, nosotros, autoridad pública, estableciendo un marco de buenas prácticas corporativas para que usted informe lo que debe informar, informe el homicidio, informe el robo, pero ponga una bajada que le permita al que está observando entender lo que está viendo. Y no generar esto que hoy día estamos todas las chilenas y los chilenos encerrándonos en nuestras casas a las 6 de la tarde porque oscureció y cediendo los espacios públicos. Cediendo. Obvio. Y aquí, porque típico que estamos discutiendo esto y te va a aparecer el interlocutor de derechas habitualmente y te va a poner la imagen de un secuestro que puede pasar ahora. Me pueden matar a mí ahora, saliendo de acá, me pegan un balazo. Oh, mira, Reti, qué huevona, perdón la palabra. No, está bien. Yo también. Pero evidentemente en materia de seguridad pública y en todo tipo de política pública, César, uno no puede legislar con el caso concreto. Es como que yo fuera a hablar de desigualdad en un foro con gente de derechas y me digan la desigualdad ha bajado y yo pongo una foto atrás de una mansión en la dehesa y una casa en un barrio periférico. El que observa esa foto de inmediato conecta emocionalmente y dice, oye, la desigualdad no ha bajado, porque mira estas dos casas.
Cuando hablamos de delincuencia es lo mismo. Yo puedo estar explicando esto y va a salir un reel mañana y me van a ridiculizar, mira Reti, mire el homicidio. No, claro. Puta, reflexionemos. Pero para eso somos seres pensantes. Hoy día tú dices que los que sufren delincuencia real en Chile es como el 6% de las chilenas y los chilenos, ¿no es cierto? El 91% de los chilenos no son víctimas de delitos. De acuerdo. De los delitos graves que identifica la NUS, que es robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, robo en lugar habitado, lesiones y un par de delitos más que no. ¿Quiénes llevan a cabo esas prácticas al 9% por de la población chilena que sí efectivamente lo ha vivido? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de bandas? ¿Qué tipo de delincuente? ¿Qué perfil? ¿Qué psicología? Es que buena pregunta, porque son distintos los tipos de respuestas a tu pregunta dependiendo del tipo de delito que se trate. Los robos con violencia e intimidación, los lanzazos, los robos en lugar habitado, en general es delincuencia habitual chilena que siempre ha existido. Los homicidios que parten el año que ya he dicho varias veces, el 2017-2018, hay un componente de delincuencia extranjera, César, que es acreditable en los informes del Ministerio Público. La mitad de las víctimas de homicidio, la mitad de las víctimas de homicidio tenían antecedentes penales y a través del tiempo va como conversando este dato con el de cuando parten los homicidios. Cada año que pasa son más las víctimas extranjeras. Entonces lo que uno puede llegar a concluir es que los homicidios en general, porque pueden haber casos particulares que no es así, en general son disputas territoriales por temas de narcotráfico, donde una banda va y se encarga a un par de la banda contraria y el otro después responde. Porque eso es lo que te está dando la información. O sea, el 10% de chilenos que son afectados tiene que ver con ese contexto y al que le hacen el portonazo. Con el primer contexto. Al que te roban en el metro, me roban el celular. Porque recordemos que la NUS no te mide los homicidios. La gente cuando dice la NUS va a pensar en Argentina, pero tú te referías a... La encuesta más importante en materia de seguridad pública no te mide homicidios. Los homicidios los mide el Observatorio de Homicidios, que confluye información de Gendarmería, el Ministerio Público, el Poder Judicial, de Carabineros y la PDI, y el Servicio Médico Legal. La encuesta, que una cosa es eso, y otra cosa es la encuesta de seguridad ciudadana, que es la que mide los delitos que no son los homicidios, los delitos violentos que no son homicidios. Y la tasa de homicidio en su pic es de 6 cada 100.000 habitantes. En Chile, usted llene dos estadios nacionales, ahí hay 100.000 personas, y 6 de ese estadio de 100.000 personas son víctimas de homicidio. Mira, estamos dialogando en Conciencia Activa, aquí desde Recoletras. Hoy nuestro invitado es Rodrigo Rettig, abogado penal, magíster en política y gobierno. ¿Qué significa ser magíster en política y gobierno? Ciencia política, querido César. Básicamente, un magíster que estudié en la Universidad Diego Portales después de titularme abogado, que agradezco hasta el día de hoy haberlo hecho. No porque me abriera puertas profesionales, porque yo me dedico a la litigación penal y es lo que me apasiona, además de la política. Pero fue tan importante en mi vida, César, que ese magíster me hizo transitar de la derecha a la izquierda. Mira. Si yo no me hubiera puesto a leer durante 3 años de mi vida, 3 veces a la semana, estudiando para las pruebas, leyendo ciencia política, filosofía política, yo no habría nunca entendido el puzzle de lo que es la política. Mira. Yo crecí en una familia súper pinochetista, con todos mis círculos cercanos de derechas, a gente a quien yo quiero mucho y que voy a seguir queriendo y que va a seguir siendo mi familia y mi amigo. Te abrió la mente. Pero me aperturó la cabeza, y esa libertad de pensamiento y hacerte tú tu propia comprensión de la política y los eventos históricos es una libertad absoluta que a mí me ha hecho mucho bien. Oye, a lo que son futboleros, estoy mirándole el rostro acá a Rodrigo, parece que fueras como hijo de Fernando Díaz, el entrenador, hasta ahora por lo menos, el Nano Díaz de Deporte de Iquique, tenía un perfil muy parecido al Nano Díaz. Mira, búscalo. Sí, yo soy futbolero, así que lo cacho. ¿No es cierto que sí? Entrenó a la Unión, entrenó a Ñublense. Exactamente. Sí, oye, para los que sí creen que esto requiere de voluntad política, el tema de los robos, la delincuencia en nuestro país, y que hay que tener la voluntad, y que hay que encerrarlo a todo, y que hay que intervenir. El caso del barrio Meis. ¿Cuánto tiempo ahí en la comuna de Santiago, entre Santiago y Estación Central hemos hablado? Y de repente alguien dice, porque eso es lo que te llega a través de los medios, aquí se puso los pantalones el alcalde Desbordes y mira cómo esta cosa se ha solucionado. ¿Qué se responde a eso? A propósito de ponerse los pantalones azul y todo lo demás. A propósito de ponerse los pantalones, me pasó en un programa de TV Más, en un canal de televisión abierta. Estaba debatiendo con una niña de los nacionales libertarios,
y me dice, es que hay que ponerse los pantalones en materia de seguridad pública. Y yo le pregunto, oiga, ¿qué significa ponerse los pantalones? Y me empieza a dar una serie de lugares comunes y frases tradicionales, así como, no, hay que meterlos todos presos, y el Poder Judicial que persigue a los delincuentes, o sea, que persigue a gente inocente, como los carabineros del 18 de octubre. Y yo le digo, ¿usted me está diciendo que el Poder Judicial persigue? Sí, por la fiscal Chong. Y yo le empiezo a explicar, oiga, usted me está dando un diagnóstico en materia de seguridad pública, respecto al cual usted me está diciendo que hay que ponerse los pantalones, que hay que seguir a perseguir a todos los delincuentes, y usted no sabe distinguir que una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Ministerio Público, que son instituciones y poderes independientes del Estado. Entonces, la extrema derecha vive disociada de la realidad, en donde no entienden de lo que hablan, y a base de puros lugares comunes están metiendo un gol en lenguaje más coloquial, porque la gente dice, como habla de mano dura y como habla firme, este gallo tiene la solución. Cuando los países más seguros del mundo no son de derechas, de matrices ideológicas y de matrices en materia impositiva, en materia de seguridad social, no son de matrices de derechas, son todos de matrices de izquierdas. ¿Y qué significa matrices de izquierda en este caso? Estados muy grandes, cobro de impuestos altos y mercados libres. Ya. Nosotros tenemos un mercado libre en Chile, pero tenemos un Estado bastante chico con bajo cobro de impuestos. Pero respóndeme, querido Rodrigo Rettig, aquí en concienciaactiva.cl, a lo que yo te pregunté del barrio Meix. Sí. ¿Qué significa lo que ha ocurrido hasta el momento en el barrio Meix? Bueno, hay que mirarlo con detalle, porque Mario Desbordes prometió, tenía una portada en la última noticia el día anterior, o el mismo día que salió electo, creo, o el día posterior. Vamos a erradicar a los toldos azules de Meix. Y como 5 meses después, marzo o abril de este año, dijo, oye, no podemos erradicar los toldos azules de Meix. Entonces ahí había una promesa incumplida. Ahora, hay que darle el punto de que el trabajo de Desbordes, junto con el gobierno, porque fue un trabajo mancomunado entre la alcaldía de Santiago y el gobierno de turno, lograron, al parecer, sacar a los toldos azules y otorgarle mayor seguridad a este respecto al barrio Meix. Pero lo más importante es que hay que ver si eso se mantiene en el tiempo. Esa es la clave. Observemos si esto se mantiene en el tiempo y luego de 6 meses, 1 año, eso sigue así. Porque también yo creo que la derecha puede tener éxitos y yo creo que hay que reconocerlo también. Y si Desbordes se puso de acuerdo con el gobierno y lograron erradicarlo, bienvenido sea, es una buena situación, es un buen efecto. La típica pregunta que ya alguien debe estar... ¿Y por qué no se hizo antes? Habrá que preguntarle a la administración anterior por qué no se habrá hecho antes, pero a mí no me gusta abordar la seguridad pública como ellos lo hacen bien. Bueno, te tiro otra que también está de los últimos días. El destacado Premio Nacional, arquitecto Alejandro Aravena, dijo que se había financiado con el narcotráfico la restitución de un sector de Viña del Mar afectado por el megaterremoto que hubo, si no me equivoco, en el mes de febrero, ¿no es cierto? Que ahí estaba el narcotráfico. Después la arregló un poco porque dijeron, a ver, ¿cómo es la cosa? No nos consta. No, que fundamentalmente en el tema de las tomas, ahí está el narcotráfico. Mira, ¿qué piensas tú de eso? O sea, ¿te hace sentido? La literatura especializada en este tipo de materia ha identificado que el narco ha comenzado a tender tentáculos, no tan solo cometiendo ilícitos, sino que otorgando soluciones a los lugares en donde viven. ¿Donde el Estado no llega? Donde el Estado no llega. Entonces, usted que esté viendo esto tiene que entender el puzzle de la política, porque cuando la extrema derecha le dice hay que atacar a los narcotraficantes, pero al mismo tiempo está diciendo que el Estado todo se lo roban, que hay que bajar los impuestos y que hay que sacar a toda la grasa del Estado, y ese típico discurso anti-Estado, lo que está diciendo al final, dándote la vuelta completa, entendiendo este puzzle, es que estáis beneficiando a los narcos para que se metan hasta el fondo, en los barrios, otorgando soluciones ahí donde el Estado no se va a poder meter. ¿Y por qué el Estado no llega y le da esta posibilidad al narcotráfico? Y después me aclara esto del narcotráfico y crimen organizado, que uno tiende a confundir y a meter todo en la misma cuchara, ¿no es cierto? ¿Por qué el Estado no llega a sectores de nuestro país y le permite esto al narco? Ahí hay dos tipos de explicaciones. Ambas son verdad. Y uno puede constatar que existen las dos. Uno, los barrios tomados por el narco, que en materia de seguridad se podría haber hecho algo mejor para prevenir lo anterior. Y en materia de prevención del delito también, programas de prevención del delito. Pero lo otro es porque el Estado de Chile es muy escuálido. Chile cobra un 20% de su Producto Interno Bruto en materia impositiva cuando los países de la OCDE en promedio cobran 34%. Porque cuando uno dice este dato, pero es que ellos son ricos, no. Cuando tenían nuestro ingreso,
porque Canadá, Alemania, Inglaterra tuvieron el ingreso de Chile hoy, hace 20, 25 años atrás, aún así cobraban más impuestos en Chile, o sea, que Chile hoy. Entonces, nosotros recién, desde el 2019, estamos despertando un poco sobre esta anestesia neoliberal que nos metieron desde el año 73 en adelante, que el Estado tiene que ser muy reducido, que mientras nosotros dejemos a la gente libre van a llegar al éxito, porque sí, yo creo que usted, si con esfuerzo, evidentemente yo lo voy a instar a que se esfuerce y deseablemente usted puede llegar al éxito profesional y desarrollo humano esforzándose, pero hay una mitad del cuento que no cuentan y que es importante tener presente, y para eso es el Estado de los impuestos. Los barrios tomados por un narco, la gente que se tiene que salir del colegio antes de egresar porque tiene que salir a trabajar, la gente que no tiene... Hay 300.000, niños y niñas jóvenes que hoy día están, los famosos NN, no estudian ni trabajan. Claro. Si no me equivoco, son 300.000. No sé cuál es el número exacto, pero aquí es importante comprender que el Estado tiene que tener un rol importante. Y yo tengo dos profundos sentidos de debate y de información cuando me empecé a dedicar a esto del debate público. Uno es la materia de la seguridad y lo otro es comprender el rol del Estado, comprender el rol de los impuestos. Cuando hablamos de impuestos hay que hablar no de un número, además, o solamente de un número. Hay que armar la línea completa para comprender por qué existen los impuestos. Y los impuestos existen porque la meritocracia es un cuento que nos vendieron que es mitad verdad y mitad mentira. Si uno lee, mentira, porque yo creo que la verdad nos queda claro. Si uno lee La tiranía del mérito de Michael Sandel o La mentira noble de Carlos Peña, uno se destapa mentalmente y dice, bueno, si yo pienso esto, evidentemente los impuestos y el Estado tienen que existir. ¿Qué es esto que estoy diciendo? La venta del producto del mérito es el principal factor que el conservadurismo y las derechas políticas han vendido y han inoculado para que la gente de escasos recursos y vulnerable crea en ese relato, que yo no lo voy a desconocer, porque sería muy estúpido si yo dijera que el mérito no existe. Obvio. Parto diciendo que el mérito existe, que el mérito debe ser promovido. A mis hijos yo les digo que se deben esforzar. Uno quiere que el piloto que lo lleve a Argentina volando sea el mejor piloto de todos. Uno quiere que el doctor que lo opere sea el mejor doctor de todos, que se haya esforzado, que lo premien después monetariamente. Pero eso es una mitad de la moneda. La otra cara de la moneda son las contingencias arbitrarias. ¿Qué son las contingencias arbitrarias? La comuna en la que nací, si tenía una plaza al lado o tenía el narco al lado, si tenía dos papás, uno o ninguno, y tuve que salir a trabajar a los 14 años. Pero mucha gente de derecha, perdón Rodrigo, justamente me dice, pero yo conozco, a mí me lo dicen 1000 veces mi círculo de derecha, sí, pero conozco a tal, la contadora nuestra, fíjate que nació en la población tanto, ella misma veía el narcotráfico al lado, salió y hoy día tiene 2 departamentos, vive en Providencia, tus 2 hijos están en la universidad, conozco a tal persona, el gaffiter, y te pones muchos ejemplos, que a pesar de toda esa adversidad, están ahí. Es que el caso específico existe y debe ser premiado, pero la regla general es que hay una inmensa cantidad de contingencias arbitrarias de estas cosas que yo decía, que uno tiene que salirse antes para ponerse a trabajar porque los papás no estaban en la casa, claro, que son cosas que los jóvenes no deciden. Y el mérito parte de un principio rector. Usted es responsable de lo que decide, no de lo que no decide. Entonces, si yo no decidí no tener papá, si yo no decidí tener que haber tenido que salir a trabajar y salirme de la escuela porque tenía que hacerlo, usted no es totalmente responsable del lugar en el que está. Y la decodificación de esto que estoy diciendo es que algo de lo que yo tengo, algo de lo que Rodrigo Rettig tiene, no lo merece, porque es mitad mérito y mitad arbitrariedad, haber tenido papás pudientes, haber estudiado en colegio privado, pero algo de lo que no tiene el de al lado, tampoco lo merece. Y si eso es así, la ecuación o la decodificación de esto, el producto que sale del horno es, puta, si usted cree en esto, si usted cree en este puzzle que está armando Rettig, el Estado debe existir y los impuestos deben existir, porque algo de lo que no tiene el de al lado debe ser corregido por un principio de justicia, y ese principio de justicia se llama combatir las desigualdades. Preguntas que se hace la gente de repente. Cuando estuvieron tan de moda hace un tiempo, no es que no estén hoy día, los funerales narcos. Dice, si todos saben y más encima van los carabineros y se arreglan con los narcos para que puedan ir tranquilamente al funeral y no generen mayor cuento, ¿por qué no atacan el narcotráfico, por ejemplo?
¿Por qué no van y dicen aquí está, Y si todos conocen lo que pasa con el narco, ¿qué pasa ahí? Yo creo que el asunto es mucho más complejo de abordar esto como si fuera un G.I. Joe y vamos a matar a los narcotraficantes. El Ministerio Público está operando. O sea, para poder entrar a una casa de un narco debe haber una orden judicial de un tribunal de la República que lo pide el Ministerio Público. En el norte se desbarató una arista completa del Tren de Aragua, que están todos metidos en la cárcel. El Estado chileno con sus pifias, con sus bemoles, más menos, a cosas tuercas que apretar, está dando respuesta a la investigación y a la persecución del delito. Eso al menos lo que te exigen las cifras. Ahí lo menos importante es la señora que vende un pitito de marihuana en su casa, por ejemplo. Bueno, y si meten... Bueno, hay toda una problemática de microtraficantes, mujeres madres que son apresadas, y ahí uno corta el circuito completo de la familia en la cual estaba inserta esa mujer, y ese niño tiene que salir a la calle a trabajar o a buscárselas cómo resolverlo. Entonces, la política pública debe ser investigación, persecución y sanción, pero hagámonos cargos de lo otro que también es importante, pero que en esta lucha de eslóganes en el debate público queda como debajo de la alfombra y como que nadie se atreve a hablar porque es políticamente no rentable. A ver, no hagamos eslogan, vamos a la profundidad. Acláranos estos dos conceptos que están de moda en Chile: narcotráfico y crimen organizado. ¿Dónde se topan y dónde se separan? ¿Y en qué medida están hoy en nuestro país? Mire, el informe de crimen organizado del 2024 del Ministerio Público da cuenta que el principal delito asociado al crimen organizado es el microtráfico, ya ni siquiera el tráfico de drogas. Y el microtráfico y el tráfico de drogas tienen delitos conexos asociados. Es decir, ahí donde hay microtráfico o tráfico de drogas van a haber otro tipo de delitos. ¿Qué otro tipo de delito? Secuestro y homicidio. ¿Y por qué es importante hablar de esto y acreditar lo que estamos diciendo? Porque una muy buena política pública, por ejemplo, sería la legalización de la marihuana. Porque si tú legalizas la marihuana, le quitas el 70% de los delitos que ocurren en el contexto del crimen organizado. Si yo legalizo la marihuana, voy a permitir o voy a maximizar la posibilidad de que los delitos conexos asociados al crimen organizado, como los homicidios, que a su vez vienen derivados del gran delito del crimen organizado que es el microtráfico, se produzca menos. Y ahí tenía a la derecha que se opone a la legalización de la marihuana. Porque esto se lo escuché a Daniel Jadwe hace más de 10 años decir que había que legalizar las drogas. Sí, pero es que ¿sabéis por qué es importante esta información? Porque no es la legalización de la droga abordada de una perspectiva de libertades, que yo estoy de acuerdo en eso. Es ahora haciéndote cargo del principal discurso que te mete la derecha con miedo. Ya, pero oye, el crimen organizado, los homicidios... Bueno, chucha, pero ¿qué interés tiene la derecha entonces para no legalizar la marihuana, por ejemplo? La derecha no tiene interés en abordar la dinámica de seguridad pública en la profundidad que requiere. ¿Por qué se le acaba el discurso? Así es, se le acaba el discurso. Ya, perfecto. Tal como si en el progresismo hiciéramos de Chile un país como Noruega, con un índice de Gini de 0.20, a empezar a hablar de desigualdad en debates públicos, ¿qué sentido le va a hacer a la gente? Pero no me quedó claro el tema del crimen organizado con el narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Pues es que es una distinción de género-especie. Hablar de crimen organizado es hablar de autos. ¿Cuántos Toyota, cuántos Mazda, cuántos Nissan hay? Es otra cosa. El Toyota es homicidio, el Nissan es microtráfico, el Toyota o la otra marca, ¿te fijáis? El crimen organizado es lo macro y los hijos del crimen organizado son distintos tipos de delitos. Y por eso es importante levantar el secreto bancario. No, fue un pedacito. Voló poquito. Porque con el alzamiento del secreto bancario preventivo e investigativo, tú le cortáis el flujo de dinero a los narcotraficantes. Porque te acordás que la derecha nos decía de que no, que los narcos no usan las cuentas corrientes de forma muy seria y ridiculizando al adversario. ¿Usted cree que los narcos usan cuentas corrientes? Nada, andan con maletas con dinero. Sí, andan con maletas con plata. Pero hace un mes atrás encontramos de que 52 personas usaban cuentas corrientes en bancos importantes de la plaza que eran miembros del Tren de Aragua, que les lavaban activos. Y con cantidades importantes, no es que depositen 800.000 pesos. Al narco tú le cortas la plata y se le acaba la forma de encargar homicidio, de encargar secuestro. Oye, en esto de ordenar, nos acompaña Rodrigo Retis, abogado penal, magíster en política y gobierno. ¿Cuál es la que te cambió la vida cuando hiciste el magíster en política o en gobierno?
En ambas. En ambas, perfecto. Ya, usaste también dos términos anteriores, estamos hablando de lo que pasa con los delitos en nuestro país, los delitos reales y la sensación de inseguridad que tiene uno. Hablaste de que está operando en nuestro país, y eso no lo entendemos mucho, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que a veces confundimos. ¿Cómo opera uno y otro? El Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿dónde se topan? El Ministerio Público es el ente que el Estado de Derecho le encarga la investigación de los delitos. Recordemos que antes de la reforma procesal penal, antes del año 2000, el que investigaba era el juez y el que sancionaba era el juez. ¿Qué incentivo tenía el juez que investigaba? Condenarte. Si yo soy el que estoy investigando, tengo interés en condenarte, y ahí no había debido proceso, no habían garantías fundamentales. Lo que hizo la reforma procesal fue crear el ente Ministerio Público, que es el que investiga, y el juez, que es un ente externo, independiente del Poder Judicial, es el que define si la tesis fiscal que imputa el delito o la tesis de defensa que dice que el delito no ocurrió es la que prima. Y eso es un sistema inquisitivo que se llama, que cumple todos los estándares del debido proceso en materia de derechos humanos a nivel de política comparada. Juez que decide, ¿y qué decide el juez? Lo que la teoría del caso del fiscal, ese señor es culpable, la teoría de defensa, ese señor no es culpable. Antes, el juez decía, este señor es culpable, y a la vez tenía que resolver el caso. Evidentemente, iban a haber infracciones y mucha gente condenada que no era finalmente delincuente. No nos confundamos. ¿Cuál es la gente que ha sido víctima del delito en nuestro país concreta? ¿Un 10, un 9%? La encuesta más importante en materia de seguridad pública indica que el 91% de las personas no ha sido víctima de delitos violentos. Un 9%, perfecto. ¿Y cuánta gente ha sido víctima y no denuncia, no hace nada? Yo llego a mi casa y vi la que mitad no denuncia. O sea, hay que agregar. No. Es que es muy importante tu pregunta, pero hay que entenderla. Ya. El 91%, la encuesta, el 100% de los encuestados, acá está el 100, saquemos 2 hijos. Hijo número 1, 91% no fue víctima de delito. A este no le tengo que preguntar nada si no denunció o denunció, porque no fue víctima de delito. El 9% restante, yo le tengo que preguntar, usted fue víctima de delito, ¿cierto? Sí, ok. ¿Usted denunció o no denunció el hecho? La mitad no ha denunciado. Pero esa mitad de no denuncia no quiere decir que haya más delitos, porque el 91% te dijo que no y no tenía nada que ir a denunciar, ¿se entiende? Más o menos, la verdad. La mitad de los delitos no se denuncian, pero eso no te modifica que 9 de cada 10 fueron víctimas de delito. Perfecto. Ya. Ahora otra cosa, la gente que nos está viendo y que efectivamente podría mandar cosas y decir, ¿qué quiere que haga yo, por ejemplo? Efectivamente yo no he sido víctima de delito, pero yo salgo a las 5:30 de la mañana, 1:15 para las 6 de la mañana cuando está oscuro todavía, ¿y cómo quiere que salga? Yo tengo que gastarme plata en Uber, porque no voy a caminar al paradero de la micro. La gente que nos está viendo en muchos sectores del país, que es una realidad. Aquí, compadre, hay que encerrarse a las 6, 7 de la tarde porque después empieza el tema de las bandas rivales y cosas por el estilo, y yo no quiero estar en esa. ¿Qué se le responde a las personas que pueden estar en ese tipo de situaciones y otras, querido Rodrigo Rettig? Mi empatía más grande con esas personas que legítimamente toman esas decisiones y que legítimamente sienten temor. Todo lo que yo he dicho en este programa y los puntos que hago sobre esto en materia de debates públicos no es desacreditar la sensación de temor que legítimamente tiene la gente, pero sí es incorporar todos los elementos incidentes para que esa persona logre informarse de la forma más profunda posible para entender la sensación de temor. Porque entendiendo la sensación de temor, las personas van a tomar mejores decisiones, porque la persona que fue víctima de delito en la esquina de su casa y que sale con temor está completamente legitimado, pero aquí hay miles de personas que nunca han visto un delito al lado suyo y piensan de que lo van a carterar en la esquina. Lo que hablábamos de los medios y lo demás. Entonces aterricemos esta discusión. Si no aterrizamos esta discusión, siempre vamos a ser como ese dibujo animado que está corriendo detrás del pastelito que lo tiene colgado en el gorrito y la derecha va a estar ganándole siempre en la delincuencia del último tiempo en nuestro país. ¿Cuánto influyen los extranjeros que han entrado a Chile? En el último tiempo, ya quedó claro que esto es de siempre, pero en el último tiempo, porque muchos también, ahí están los responsables, los extranjeros que están en Chile y con todo el respeto del mundo y fundamentalmente los amigos y amigas venezolanos. Sí, mire, yo no quiero estigmatizar a una población en general, pero efectivamente en el año 2025 podemos abstraernos de esa defensa que hacíamos de la migración, de que, oye, los migrantes no traen delincuencia, no podemos ser injustos con ellos.
Hoy en día se acredita de que en materia de crimen organizado hay un aumento exponencial de gente presa que es extranjera, en particular Colombia y Venezuela. Perfecto. Entonces, es así. Y el Tren de Aragua está instalado en Chile, el Ministerio Público lo está desbaratando, pero está instalado en Chile. Y el Tren de Aragua es una organización criminal de una nacionalidad determinada. Entonces no podemos hacerlo los locos tampoco. ¿Y eso cómo y qué harías tú ante eso si tuvieras el poder de intervenir? Yo le incorporaría muchísimo más recursos al Ministerio Público, a las policías y a la unidad de análisis financiero. Para que se lo roben, va a decir alguien. Para que se lo roben. Sí, es la típica respuesta. La UAF es la institución más importante. Acuérdese de esta sigla, UAF, Unidad de Análisis Financiero. Es una institución de 79 funcionarios que se encargan de identificar la ruta del dinero y parar al crimen organizado en donde les duele, que es el dinero. Es una institución de este porte que tiene así la importancia hoy en día en materia de control y prevención del delito de crimen organizado. Ahí debería estar el foco. Deberíamos estar empoderando a esa institución, metiéndole 300 funcionarios más, metiéndole varios millones de dólares más para su presupuesto. Esta casaca que tienes tú es digamos, de primera fuente, ¿cómo se dice? ¿O es copia? ¿Compran en Paraguay, Colombia? No sé, me la regaló mi señora para un cumpleaños. Pero no sé si será cuneta o no. ¿Pero acostumbra a gastarse un billete importante en regalo? No lo descarto. No lo descarto, perfecto. O sea, puede haber sido comprado en el Parque Arauco. Bueno, sí, a este abogado interesante que hoy estuvo en concienciaactiva.cl, ustedes además lo pueden ver en un podcast. Me contabas que estás, ¿dónde? Sí, en el podcast Provócame con Darío Quiroga, con la Valeria Cárcamo y con Marcos Barraza. Ya, Darío Quiroga le pagan en el comando Janet Jara para que esté asesor o no. Es buena pregunta, pero mire, Darío salió... ¿O sabe que va ministro si no, sale la Darío salió de Provócame justamente por eso, dado que está cumpliendo un rol importante en la candidatura de Janet Jara. ¿Pero va para ministro? Te lo pregunto a ti, intuitivamente. ¿O va para asesor de algo si sale Janet Jara? Si sale Janet Jara seguro, y Barraza también. ¿Y tú también, pues? No, yo estoy mirando más de lejos. ¿De lejos? Pero recomiéndame, porque yo también podría estar con ese gobierno. Podría aportar. Claro que sí. Te paso no hay problema. Gracias a Rodrigo Rettig, abogado penal, magíster en política y gobierno, que estuvo aquí en concienciaactiva.cl desde Recoletras, la disquería y librería popular de Recoleta. ¿Qué te pareció a propósito? Muy bonita. Yo llegué un poquitito antes. Estaba otro muy interesante invitado a quien estaba escuchando mientras veía los libros que aquí están, así que los dejamos invitados para que vengan a conocer esta muy bonita biblioteca, sobre todo con el contenido de los libros que vi, que están bien interesantes. Muchas gracias por la invitación. A ti, Rodrigo.